El sol del desierto convertía el campo de entrenamiento en un horno. El polvo se pegaba a cada superficie mientras el sonido de los disparos reales resonaba por el campo como truenos. La cabo Elena Martínez había estado en el programa de calificación de francotiradores de élite de Fort Carson durante 2 semanas y cada mañana traía la misma rutina. Armaba su rifle en la esquina mientras 23 soldados masculinos dominaban la línea de tiro. Elena había ganado su lugar a través de puntajes excepcionales de tiro y un rendimiento perfecto en el entrenamiento de simulación. En casa, en Texas, su padre, un ex francotirador de la Marina que murió cuando ella tenía 12 años, le había enseñado a disparar en secreto. No disparas para demostrar algo, Elena, siempre le decía. Disparas para proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Pero aquí, rodeada de veteranos de combate y soldados de carrera, esas lecciones se sentían distantes. Los susurros comenzaron desde el momento en que pisó el campo cada mañana. «Oye, Barbie, ¿estás segura de que no te equivocaste de camino a la tienda médica?», le gritaban. «Espero que tu rímel no empañe tu mira». El peor de todos era el sargento Mark Travis, un hombre imponente con 3 tours de combate bajo su cinturón, quien se había dado la misión personal de recordarle a Elena todos los días que estaba perdiendo el tiempo de todos. Travis tenía una forma de posicionarse lo suficientemente cerca para ser escuchado cuando murmuraba sus comentarios. «No lo entiendo», dijo esa mañana mientras Elena se arrodillaba para armar su rifle. «Tenemos soldados reales rogando entrar a este curso y el comando deja entrar a una contratación por diversidad con buena letra». Las manos de Elena no temblaron mientras colocaba su mira en su lugar. Había aprendido temprano que reaccionar solo les daba más munición. En cambio, se concentró en su respiración, en el peso familiar del rifle, en el objetivo a 800 metros que esperaba su disparo. «Di lo que quieras», respondió en voz baja, sin levantar la vista de su arma. «Pero cuando importe, estaré lista». Travis se rió, cruzando los brazos. «Te retirarás antes de que veamos acción real. Esto no es un videojuego, querida. Esto es la guerra». Los otros soldados se rieron, pero Elena los ignoró. Tenía trabajo que hacer. El programa de calificación era brutal. 12 semanas de tiro avanzado, técnicas de campo y tiro táctico bajo condiciones extremas. Solo 8 soldados se graduarían para recibir su designación de francotirador. El resto regresaría a sus unidades regulares con los sueños rotos. Mientras Elena se alineaba para su disparo, vio un pequeño fotografía metida dentro de su estuche de rifle, su padre en su uniforme de gala de la Marina, los mismos ojos firmes que veía en el espejo cada mañana. Él había creído en ella cuando nadie más lo hacía. Ahora estaba aquí, exactamente donde pertenecía, aunque todos los demás no pudieran verlo todavía. La calificación matutina comenzó con cada soldado tomando 3 disparos a 800 metros bajo condiciones de viento cambiante. Elena observó mientras Travis se acercó primero, sus disparos agrupándose apretados pero no perfectos, 2 aciertos, uno justo afuera del anillo de puntuación. Asintió con satisfacción como si esa actuación probara su superioridad. Cuando llegó el turno de Elena, el campo se quedó inusualmente silencioso. Podía sentir sus ojos sobre ella, esperando que fallara, esperando la validación de sus prejuicios. Se acomodó en posición, controló su respiración y dejó que todo lo demás se desvaneciera. 3 disparos. 3 aciertos perfectos. Justo en el centro. El silencio se extendió más de lo que debería. Finalmente, el instructor del campo gritó: «Martínez, excelente tiro. Siguiente tirador». Pero el daño estaba hecho. Elena acababa de anunciarse como una competidora seria, y podía verlo en sus caras, la sorpresa, el respeto a regañadientes, y en el caso de Travis, algo que se veía peligrosamente cerca de la ira. Mientras empacaba su rifle, Elena sabía que esto era solo el comienzo. Mañana traería nuevos desafíos, pruebas más difíciles y más oportunidades para que sus compañeros soldados le recordaran que no pertenecía allí.
Pero también sabía algo que ellos no sabían, no se iba a ninguna parte. La semana 3 trajo ejercicios de campo avanzados, y el sargento Travis no perdió tiempo estableciendo el orden jerárquico. Durante la sesión informativa matutina, anunció las asignaciones de equipo para el próximo ejercicio de acecho táctico. Una prueba crítica donde pares de francotiradores intentarían acercarse a un objetivo sin ser detectados a través de 2 millas de terreno difícil. Roberts, tú con Johnson, gritó Travis, emparejando a 2 de los mejores intérpretes del programa. Williams, toma a Hernández. Parker, tienes a Davidson. Elena esperó mientras los equipos se formaron a su alrededor, sabiendo lo que venía pero esperando estar equivocada. Martínez, dijo Travis finalmente, su voz llevando ese borde familiar de desdén, tú conmigo. El anuncio envió una onda de risa incómoda por el grupo. Todos sabían que Travis había pedido específicamente a Elena como su compañera, no para ayudarla a tener éxito, sino para asegurar que fallara bajo su vigilancia. ¿Problema con esa asignación, Martínez?, preguntó Travis, notando su vacilación. No hay problema, sargento, respondió Elena uniformemente. Había esperado esto eventualmente. Travis no estaba contento con solo burlarse de ella desde la distancia, quería asientos de primera fila para su caída. El ejercicio de acecho comenzó al amanecer. Cada equipo tenía 4 horas para cubrir la distancia y lograr una posición de tiro no detectada dentro de 200 metros del objetivo. Un maniquí colocado en una colina rodeado de observadores instructores con binoculares y miras buscando cualquier signo de francotiradores que se acercaran. Elena sugirió que tomaran una ruta a lo largo del lecho del arroyo, usando cobertura natural y evitando las líneas de cresta obvias donde otros equipos probablemente viajarían. Era un camino más largo, pero ofrecía mejor ocultación. Negativo, dijo Travis inmediatamente. Tomaremos la ruta directa sobre la línea de cresta. El tiempo importa en este ejercicio. Sargento, respetuosamente, ese enfoque nos deja expuestos por al menos 800 metros. Los observadores nos detectarán fácilmente. Travis se volvió para enfrentarla completamente, su expresión fría. Martínez, he estado haciendo esto desde antes de que pudieras deletrear francotirador. Tomaremos mi ruta y vas a seguir mi liderazgo sin preguntas. ¿Está claro? Elena se mordió la respuesta. La jerarquía militar era absoluta, incluso cuando estaba equivocada. Claro, sargento. El ejercicio resultó desastroso, exactamente como Elena había predicho. Dentro de 1 hora fueron detectados por un observador y eliminados de la prueba. Mientras caminaban de regreso al punto de reunión, Travis se aseguró de que su voz llegara a los otros equipos. Algunas personas simplemente no están hechas para el trabajo de campo, anunció. Se necesita más que buen tiro para ser francotirador. Necesitas sentido táctico, y eso es algo que tienes o no tienes. Elena no dijo nada, pero por dentro ardía de frustración. Había conocido el enfoque correcto, había tratado de expresarlo profesionalmente y la habían callado. Ahora Travis estaba usando su fracaso, como evidencia de su inadecuación. Para la semana 5, Travis había perfeccionado su campaña de socavación sistemática. Ya no eran solo los comentarios sarcásticos, había evolucionado a algo más calculado y peligroso. Durante las inspecciones de equipo, encontraba fallas microscópicas en el equipo de Elena que pasaba por alto en otros. En las sesiones de aula sobre balística y lectura del clima, la señalaba con preguntas de escenarios imposibles diseñadas para hacerla tropezar. Martínez, gritaba durante una conferencia sobre compensación del viento, tienes un disparo de 1200 metros, viento cruzado con ráfagas de 12 a 18 metros del suroeste, temperatura bajando, humedad subiendo. Tu rifle ha sido calibrado al nivel del mar, pero ahora estás a 4000 pies de elevación. Explícame tu cálculo de retención en 15 segundos o menos. Incluso francotiradores experimentados necesitarían tiempo para trabajar todas esas variables, pero Elena había aprendido a mantenerse alerta bajo presión.
Proporcionaría el cálculo, usualmente correctamente, solo para que Travis encontrara algún punto técnico menor para criticar. Cerca, pero olvidaste tener en cuenta el efecto Coriolis a esa distancia. En una situación real, eso es un fallo que hace que la gente muera. Los otros soldados comenzaron a ver a Elena como una responsabilidad, no por su rendimiento real, sus puntajes de tiro permanecían entre los más altos de la clase, sino porque la crítica constante de Travis creaba una atmósfera de duda a su alrededor. El aislamiento fue la parte más difícil. Durante las comidas, las conversaciones se silenciaban cuando se acercaba a las mesas. Los grupos de estudio se formaban sin ella. Cuando se distribuía el equipo, se encontraba última en la fila recibiendo cualquier equipo que sobrara. Pero fue el cabo James Parker quien finalmente dijo lo que otros estaban pensando. Durante un descanso entre ejercicios, Elena escuchó casualmente que hablaba con un grupo de soldados cerca de la estación de agua. Mira, no estoy diciendo nada contra las mujeres en combate, decía Parker, su voz llevando el tono ensayado de alguien que había practicado este discurso. Es solo que cuando están volando las balas y las vidas están en juego, quieres saber que la persona a tu lado puede manejar la presión. Y si Travis tiene dudas sobre su preparación, tal vez él sepa algo que nosotros no sabemos. Otro soldado estuvo de acuerdo. El tipo tiene 3 tours de combate. Si piensa que no está lista, probablemente hay una razón. Elena sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Travis ya no estaba tratando de quebrarla, estaba volviendo a sus potenciales compañeros de equipo contra ella. En combate, la confianza era todo. Un equipo de francotiradores requería confianza absoluta en las habilidades del otro. Sin esa confianza, la misión fallaba antes de comenzar. Esa noche encontró una nota deslizada bajo su puerta. Sin firmar, escrita en letras de molde, hazte un favor. Solicita transferencia antes de que hagas que alguien muera. Elena miró el papel durante mucho tiempo, luego lo dobló cuidadosamente y lo colocó en su casillero junto a la carta de su padre. Alguien quería que creyera que estaba sola, que todos estaban de acuerdo en que no pertenecía allí. Pero había notado algo que probablemente ellos no habían notado. Durante los ejercicios de fuego real, cuando el ruido y la presión hacían imposible pensar claramente, sus disparos permanecían consistentemente precisos mientras otros vacilaban bajo estrés. Mientras el rendimiento de sus compañeros declinaba bajo presión, el suyo en realidad mejoraba. La mañana siguiente trajo noticias que cambiaron todo. Su instructor anunció que en 2 semanas la clase participaría en un ejercicio de entrenamiento de fuego real en los cañones de Utah, su prueba final antes de la graduación. Los equipos serían desplegados en un escenario de combate realista con munición real y presión del mundo real. Este ejercicio determinará quién recibe la designación de francotirador, explicó el instructor. Serán evaluados no solo en tiro, sino en toma de decisiones tácticas, liderazgo bajo presión y coordinación de equipo. Elena miró alrededor de la habitación y vio la emoción en las caras de sus compañeros. Esto era para lo que todos habían estado entrenando, la oportunidad de probarse a sí mismos en condiciones lo más cercanas al combate posible. Travis la miró desde el otro lado de la habitación y sonrió. No era una expresión amigable. Elena se dio cuenta con claridad cristalina de que la prueba real no sería el ejercicio en sí mismo. Sería sobrevivir a lo que Travis había planeado para ella cuando estuvieran solos en el desierto con munición real y sin supervisión. Pero también se dio cuenta de algo más. Esta era su oportunidad de probar de una vez por todas que pertenecía aquí. No a Travis, no a sus detractores, sino a sí misma. Los helicópteros Black Hawk despegaron al amanecer, cortando el aire fresco de la mañana hacia los campos de entrenamiento de Utah. Elena se sentó con la espalda recta, estuche de rifle entre sus botas, observando el paisaje desértico rodar debajo de ellos. Al otro lado, Travis se recostaba con facilidad practicada, haciendo bromas con los otros soldados que parecían diseñadas para excluirla. Aquí es donde se pone real, muchachos, anunció Travis sobre el ruido del rotor.
Tiempo de separar a los operadores de los ornamentos. Elena no reaccionó. Había pasado el vuelo estudiando los parámetros de la misión y las frecuencias de radio, memorizando indicativos y protocolos de emergencia. Mientras Travis jugaba para su audiencia, ella se estaba preparando para la guerra. El escenario del ejercicio era complejo, múltiples equipos infiltrarían un área de 20 millas cuadradas para localizar y asegurar paquetes de inteligencia, luego extraer a zonas de recogida designadas. Estarían usando munición modificada con sensores digitales para registro de impactos, pero todo lo demás era real, el terreno, la presión, las consecuencias del fracaso. Elena se encontró asignada al equipo Bravo bajo el liderazgo de Travis, exactamente como él había prometido. El equipo incluía a Parker, Johnson y otros 2 soldados que apenas conocía. Mientras se equipaban en la zona de aterrizaje, Travis dejó clara la dinámica. Martínez, tú estás en seguridad trasera, ordenó. No te involucres a menos que alguien esté sangrando. Deja que los verdaderos tiradores manejen el punto. Elena asintió sin discutir. Había esperado esto. Travis la quería relegada al papel menos importante, preparada para fallar cuando sus responsabilidades limitadas resultaran insuficientes. Pero Elena había estudiado el terreno de la misión extensivamente y sabía algo que Travis no sabía: la seguridad trasera la posicionaría con la mejor vigilancia de todo el movimiento del equipo. 8 horas después de la operación, el equipo Bravo había localizado exitosamente su paquete de inteligencia, un maletín con peso asegurado a una matriz de comunicaciones en lo profundo del sistema de cañones. Estaban haciendo buen tiempo hacia el punto de extracción cuando la radio de Elena crepitó con una transmisión de emergencia. Controla todas las unidades. Código rojo. Hostiles reales en el área. Esto no es un simulacro. El equipo se congeló. Travis agarró su radio. Repite, control. Ejercicio terminado. Contratistas civiles armados han violado el perímetro. Armas reales. Repito, amenaza real. Involúcrense solo si es necesario. Nuevas coordenadas de extracción, cuadrícula Delta 7. Travis maldijo por lo bajo. Armas reales, balas reales. Excelente. Fue entonces cuando el primer disparo crepitó desde la cresta del cañón arriba de ellos. Elena golpeó el suelo antes de que los otros siquiera procesaran lo que estaba pasando. Su entrenamiento se activó automáticamente: evaluar, localizar, responder. Mientras el equipo se apresuraba a buscar cobertura, ella ya estaba escaneando la línea de cresta a través de su mira. Francotirador, gritó a alguien. Y línea de cresta a las 2. Un segundo disparo golpeó la roca cerca de la cabeza de Travis. Parker gritó, había sido rozado en el muslo. Estaban inmovilizados, expuestos y superados en armas. Elena encontró la posición del tirador, 400 metros arriba en la cresta, parcialmente oculto detrás de arbustos. Podía ver el brillo de su mira, el movimiento sutil que traicionaba su ubicación. Su dedo se movió a su gatillo. Martínez, gritó Travis. ¿Qué estás haciendo? Dije solo seguridad trasera. Elena lo ignoró. A través de su mira, observó al francotirador enemigo ajustar su posición para otro disparo. Parker estaba herido, el equipo estaba expuesto, y Travis estaba dando órdenes en lugar de soluciones. La voz de su padre resonó en su mente: disparas para proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Elena exhaló lentamente y apretó el gatillo. El rifle crepitó. A 400 metros de distancia, el francotirador enemigo cayó. El cañón se quedó en silencio. Todas las cabezas se volvieron hacia Elena. Travis la miró, aturdido. ¿Cómo hiciste? Me dijiste que esperara hasta que alguien estuviera sangrando, dijo Elena en silencio, deslizando su rifle de vuelta a posición. Miró la pierna herida de Parker, luego de vuelta a Travis. Estaba a punto de asegurarse de que todos lo estuviéramos. Por primera vez desde que la conocía,
El sargento Mark Travis no tenía nada que decir. La radio zumbó de nuevo. Equipo Bravo, continúen a Delta 7. Transporte aéreo en camino. Elena se levantó, se echó la mochila al hombro y miró a sus compañeros de equipo. Todos la estaban mirando con expresiones que nunca había visto antes, no burla o duda, sino algo más cercano al asombro. Vámonos, sargento, le dijo a Travis, pasando junto a él hacia el punto de extracción. Detrás de ella, podía escuchar al equipo cayendo en formación, pero esta vez nadie cuestionó dónde pertenecía en la fila. El sol colgaba bajo en el cañón mientras el equipo Bravo se dirigía hacia las nuevas coordenadas de extracción. El paisaje ardía dorado en la luz de la tarde, proyectando largas sombras que podían ocultar una docena de amenazas. Pero algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica del equipo. Elena caminaba en el medio de la formación ahora, no aislada en la retaguardia. Incluso Travis parecía reconocer su presencia de manera diferente, no exactamente respeto todavía, pero un reconocimiento a regañadientes de que sus suposiciones habían sido catastróficamente erróneas. Se estaban acercando a la curva final cerca de cuadrícula Delta 7 cuando golpeó la emboscada. 3 hombres armados emergieron de detrás de una formación rocosa, rifles levantados. Estos no eran contratistas o civiles perdidos. Elena reconoció el equipo táctico y el movimiento coordinado de combatientes entrenados, mercenarios rebeldes, del tipo que a veces usaba áreas de entrenamiento federales para sus propios propósitos. El fuego de armas estalló por el cañón. El equipo se dispersó buscando cobertura mientras las balas rebotaban en las superficies de piedra. Travis se zambulló detrás de un árbol caído, devolviendo fuego ciego. Parker, todavía cuidando su pierna herida, arrastró a Johnson a cubierto detrás de una roca. Otro compañero de equipo, Roberts, recibió un impacto en el hombro y cayó fuerte. El equipo estaba en caos, inmovilizado, herido y siendo rápidamente rodeado por poder de fuego superior. Elena no entró en pánico. Mientras los otros luchaban por establecer posiciones defensivas, se movió con precisión fluida, rastreo bajo, respiración constante, mira arriba. Había entrenado para este escenario exacto incontables veces, pero ahora era real. El primer hostil se había posicionado en una saliente rocosa para mejor campo de fuego. Elena lo encontró en su retícula, un disparo limpio a 200 metros. Exhaló y apretó. Crack. El primer atacante cayó. El segundo pistolero, en pánico por la caída de su compañero, salió de cobertura para reubicarse. Elena ya estaba rastreando su movimiento. Otro apretón, otro disparo preciso. 2 abajo. El tercer mercenario, dándose cuenta de que se enfrentaba a un francotirador profesional, se volvió para huir. Travis levantó su rifle y disparó salvajemente, fallando por metros. Pero Elena ya había ajustado para el movimiento del objetivo, guiándolo perfectamente mientras se apresuraba por la pendiente rocosa. Su disparo final resonó por el cañón. Silencio cayó. El equipo se reunió cerca del punto de extracción, corazones latiendo fuerte y uniformes empapados de sudor. Parker estaba aplicando presión a la herida del hombro de Roberts mientras Johnson revisaba el área para amenazas adicionales. Pero todos los ojos eventualmente se volvieron hacia Elena. Travis se acercó lentamente, su casco en sus manos. Por primera vez desde que la conocía, se veía incierto, como un hombre cuya visión completa del mundo acababa de ser destrozada. Martínez, dijo, su voz. Estaba equivocado. Elena parpadeó. No había esperado que este momento llegara tan rápido, o de él. Nos salvaste 2 veces. Travis miró alrededor del equipo, luego de vuelta a ella. Te traté como una responsabilidad, pero tú eres la razón por la que todos estamos saliendo vivos de aquí. La admisión colgó en el aire del desierto como humo alrededor de ellos. Los otros soldados asintieron en acuerdo. Parker logró una sonrisa débil a pesar de su lesión. El mejor tiro que he visto jamás, dijo simplemente. Travis no había terminado.
Si alguna vez quieres un lugar en mi equipo a tiempo completo, agregó, su voz creciendo más fuerte, lo tienes. Diablos, puedes liderarlo si quieres. Elena no se regocijó. No sonrió ni mostró satisfacción por su reversión. Simplemente asintió. Primero saquemos a nuestra gente, dijo. Luego podemos hablar de equipos. Minutos después, el sonido de rotores tronó por el cañón. Un helicóptero de evacuación médica apareció sobre la cresta, levantando arena y forzando al equipo a proteger sus ojos mientras cargaban a Roberts en una camilla y ayudaron a Parker al interior de la aeronave. Elena fue la última en subir a bordo. Antes de entrar al helicóptero, miró una vez hacia atrás al cañón, al campo de batalla donde le habían dicho que no pertenecía y donde había probado que solo ella estaba calificada para liderar cuando todo salió mal. El helicóptero despegó, llevándolos lejos del desierto y hacia una base donde las noticias de su misión ya se estaban extendiendo. Para cuando aterrizaron, la palabra había llegado a la estructura de comando. La cabo Elena Martínez había eliminado 5 objetivos hostiles y salvado a todo su equipo. Pero más que eso, había destrozado cada suposición sobre lo que una soldado mujer podía lograr bajo fuego. Mientras tocaron tierra en la base, Elena sabía que esto era solo el comienzo. Las batallas reales por reconocimiento, por respeto, por el derecho a servir en los niveles más altos, todavía estaban por delante. Pero en los cañones de Utah, con balas reales y consecuencias reales, había probado algo que nunca podría ser quitado, cuando más importaba, estaba exactamente donde pertenecía. 3 semanas después, el auditorio de la base zumbaba con anticipación silenciosa. Filas de uniformes llenaban los asientos, ejército, marina, marines y varios civiles en vestimenta formal. Los comandantes se sentaron en las primeras filas mientras un pequeño destacamento de prensa esperaba cerca de la parte trasera, cámaras rodando silenciosamente. La habitación no se había reunido para un general o coronel condecorado. Todos estaban allí por la cabo Elena Martínez. Elena se sentó detrás del escenario en su uniforme de gala, recién emitido y perfectamente planchado. Sus botas brillaban, su columna estaba tiesa como una vara, pero sus palmas estaban húmedas y su corazón se aceleraba. Este no era un campo de batalla, pero en muchas formas se sentía igual de intenso. En el podio estaba la coronel Rebecca Hayes, comandante de la División de Entrenamiento de Francotiradores. Se aclaró la garganta y habló al micrófono. A menudo decimos que la excelencia no necesita introducción, pero hoy merece reconocimiento. La multitud se quedó aún más silenciosa. Hace 3 semanas, durante lo que comenzó como un ejercicio de entrenamiento de rutina, un solo soldado ejecutó 5 eliminaciones confirmadas bajo presión extrema, salvando las vidas de cada miembro de su equipo. La coronel Hayes hizo una pausa, dejando que la gravedad de esas palabras se asentara. Lo que hace esto notable no es solo lo que logró, sino el hecho de que lo hizo mientras le decían repetidamente que no pertenecía. Murmullos se ondularon por la audiencia. Elena podía ver a algunos oficiales moviéndose incómodamente en sus asientos. Cabo Elena Martínez, al frente y al centro. Elena se levantó y caminó con pasos medidos hacia el podio. La multitud se puso de pie y aplaudió, pero ya no necesitaba su validación. Había encontrado algo más valioso que su aprobación, había encontrado su propia fuerza. La coronel Hayes se acercó a un estuche al lado del podio y levantó una caja de terciopelo negro. Dentro había una medalla de servicio distinguido, raramente otorgada a alguien por debajo del rango de capitán. La prendió arriba del bolsillo izquierdo del pecho de Elena. Por valor excepcional bajo fuego, excelencia táctica y proteger a tu equipo con gran riesgo personal, anunció la coronel Hayes, te has ganado esto, cabo. El aplauso tronó de nuevo, pero Elena se acercó al micrófono. La habitación se quedó completamente silenciosa. Me dijeron que no pertenecía aquí, comenzó, su voz clara y fuerte. Me dijeron que no era lo suficientemente dura, lo suficientemente aguda, lo suficientemente fría. Me dijeron que era una distracción, una responsabilidad, un error.
Miró hacia la multitud, no con ira sino con determinación feroz. Pero las balas no les importa quién aprieta el gatillo. La misión no se preocupa por el género. Y la muerte no se pausa a revisar tu rango antes de venir por ti. Los ojos de Elena encontraron la primera fila donde se sentaban oficiales superiores y veteranos de combate. Las mujeres no necesitan que se les permita roles de combate. Ya hemos estado luchando. Simplemente nunca nos han dado crédito por sobrevivir. La habitación permaneció completamente silenciosa. Luego, empezando desde el frente y extendiéndose hacia atrás, vino el sonido del aplauso. No aplausos educados de ceremonia, sino el reconocimiento sostenido y genuino de soldados que entendían lo que habían presenciado. Después de la ceremonia, Elena salió al aire fresco de la tarde. El sargento Travis estaba esperando cerca de la entrada del edificio. Se había ido el instructor burlón y arrogante que había hecho su vida miserable durante meses. Se puso en atención y la saludó apropiadamente. «Naciste para esto», dijo simplemente. «Estoy orgulloso de haber servido bajo tu comando, incluso si fui demasiado estúpido para verlo al principio». Elena devolvió el saludo, luego ofreció algo que nunca le había dado antes, una sonrisa genuina. «Mejor tarde que nunca, sargento». Pero el momento más significativo llegó más tarde esa noche. Elena encontró un paquete esperando en sus habitaciones. Sin dirección de remitente, solo su nombre escrito en letras de molde cuidadosas. Dentro había una fotografía, su padre en su uniforme de gala de la Marina, la misma imagen que llevaba en su estuche de rifle. Adjunta había una nota de su madre. «Encontré esto en las cosas de papá». En la parte de atrás escribió algo para ti. Elena volteó la fotografía. En la escritura familiar de su padre decía: «Para Elena, disparas para proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Pero recuerda, a veces la persona que más necesita protección es el guerrero que está solo. Sé tu propia guardiana, pequeña soldado. Creo en ti. Papá». Elena se sentó en su litera sosteniendo la fotografía y su nueva medalla, entendiendo finalmente que las lecciones de su padre la habían estado preparando para más que tiro. Le había estado enseñando a protegerse a sí misma, no solo físicamente, sino de la duda, el aislamiento y las voces que decían que no pertenecía. Afuera de su ventana, la base continuaba su rutina nocturna, soldados entrenando, preparándose, empujándose hacia la excelencia. Y ahora, por primera vez, algunos de esos soldados eran mujeres que habían escuchado la historia de Elena y decidido que ellas también pertenecían allí. Elena Martínez había hecho más que salvar a su equipo en el desierto de Utah. Había probado que el valor, la habilidad y la determinación no dependían del género. Y al hacerlo, había abierto puertas que nunca podrían cerrarse de nuevo. 2 meses después, Elena yacía boca abajo en una cornisa rocosa en algún lugar de las montañas del este de Europa. El aire era delgado y frío, su aliento formaba pequeñas nubes en la oscuridad. Abajo, anidado en un valle, había un complejo lleno de operativos hostiles del tipo que hacía desaparecer familias enteras sin dejar rastros. Esparcidos por la línea de cresta había 5 otros francotiradores de élite. 2 de ellos eran mujeres. Una era una novata que había crecido viendo la ceremonia de medalla de Elena en YouTube y había decidido que quería servir. Se llamaban a sí mismos Eco Sombra, una unidad experimental de operaciones especiales ensamblada bajo el comando de Elena. Nadie cuestionaba su autoridad más. No después de su historial, no después de su liderazgo probado bajo fuego. Elena ajustó su mira y dio una señal silenciosa. El equipo se movió a posición final. Dentro del complejo abajo, su objetivo primario se estaba preparando para irse en un convoy blindado. La inteligencia indicaba que estaba planeando un ataque con armas químicas a través de la frontera. Si escapaba de este valle, cientos de personas inocentes morirían. Elena escuchó la voz de su padre tan claramente como si estuviera acostado junto a ella: disparas para proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas.
Exhaló lentamente y apretó el gatillo. El convoy nunca se movió de nuevo. 48 horas después, de vuelta en la base avanzada de la OTAN, Elena revisó el informe de misión con su oficial comandante. Sin bajas civiles, todos los objetivos primarios y secundarios neutralizados, equipo extraído sin detección. Esto es lo que pasa cuando dejamos de preguntar quién pertenece y simplemente dejamos liderar a los mejores soldados, dijo su comandante después de leer el informe en voz alta. Esa noche, Elena se sentó sola en sus habitaciones limpiando su rifle y leyendo una carta de casa. Su hermana menor, María, había escrito. Nombraron la nueva instalación de entrenamiento de francotiradores en tu honor, el Centro Elena Martínez para Tiro Avanzado. Todas las chicas del pueblo ahora saben cómo se ve un francotirador y se parece mucho a ellas. Elena sonrió y dobló la carta cuidadosamente, deslizándola en su bolsillo del pecho junto a la fotografía de su padre. Caminó a la ventana con vista al valle donde la misión de mañana tendría lugar. No como una estudiante tratando de probarse a sí misma, sino como una líder que ya no necesitaba el permiso de nadie para existir. Su nombre no estaba en los titulares, su cara no estaba en las portadas de revistas, pero a través de bases militares alrededor del mundo. Mujeres jóvenes vieron su ejemplo y entendieron que ellas también podían ser más de lo que alguien esperaba. En campos de tiro desde Fort Bragg hasta Camp Pendleton, soldados mujeres practicaban su tiro con determinación renovada. En escuelas de francotiradores que nunca habían admitido mujeres, llegaban aplicaciones de candidatas que habían escuchado la historia de Elena. En unidades de operaciones especiales en todo el mundo, comandantes comenzaron a reconsiderar sus suposiciones sobre quién pertenecía en roles militares de élite. Elena Martínez había enfrentado discriminación y sabotaje activo. Había sido burlada, aislada y le habían dicho repetidamente que no era lo suficientemente buena. Pero cuando las balas eran reales y las vidas colgaban en la balanza, había probado que los guerreros más fuertes no siempre son las voces más fuertes en la habitación. A veces son los que yacen silenciosos en las sombras, protegiendo a todos los demás. 6 meses después, Elena recibió palabra de que el sargento Travis había solicitado una transferencia a su unidad. En su aplicación escribió, quiero servir bajo un líder que me haga mejor, no uno que me haga sentir cómodo. Elena aprobó la transferencia. Todos merecían una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Tarde esa noche, se paró en la base de montaña mirando las estrellas, su rifle limpio y listo para la misión de mañana. Pensó en la chica que había entrado a la escuela de francotiradores meses atrás, desesperada por probar que pertenecía. Esa chica había estado peleando la batalla equivocada. No por su aceptación, sino por su propia creencia en sí misma. Ahora, como comandante Elena Martínez de Ecosombra, entendía la verdad que su padre había tratado de enseñarle, nunca había necesitado su permiso para ser extraordinaria. Solo había necesitado el valor para probárselo a sí misma. La guerra por reconocimiento había terminado. La misión de proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos continuaría para siempre. Y Elena Martínez estaba exactamente donde siempre había pertenecido, en la lucha, liderando desde el frente, mostrando al mundo cómo se veía un verdadero guerrero.